encontrarme con muchas cosas fundamentales en la vida, por ejemplo, cómo afrontar las dificultades hoy en día sin sucumbir, que realmente existe una apertura de escucha absoluta donde uno no está pensando cómo convencer al otro o defender su punto de vista. Perfecto. Sino que realmente decir, oye, si es que piensa distinto, qué entretenido. Ya hemos escuchado varias historias de cambios y sabemos que aunque pueden ser procesos difíciles, son necesarios para crecer. Son el motor de nuestro avance, son lo que nos hacen fuertes y resilientes, son lo que nos hace nosotros. Este podcast está para recordarte esto y compartirte historias de personas como tú que se atrevieron a escuchar su voz interna, incluso en medio del caos. Soy Marieta Vallespir, ingeniera y coach, y te invito a acompañarme en esta segunda temporada de este espacio seguro que es Benditos Cambios. Hoy nos acompaña una mujer que emprendió un camino desafiante y apasionante, ser cofundadora del Colegio Humboldt, ubicado en Matanzas, un lugar rural en Chile, con conceptos importantes integrados a la educación, como la conexión con la naturaleza, conciencia respecto de dónde vivimos, la excelencia académica, el aprender inglés con integración e impacto social y más. Es geógrafa de la Universidad Católica de Chile, fundadora de Estudio Terra, donde lidera proyectos de recuperación ecológica, paisajismo regenerativo y diseño de huertas, además de ser cofundadora de Fausta, un ecosistema que promueve el emprendimiento entre mujeres de Matanzas y sus alrededores. A Rosario le motiva a liderar iniciativas que generen impacto real en la vida de las personas, especialmente en contextos educativos y territoriales, buscando crear puentes entre la naturaleza y las personas, promoviendo un desarrollo armónico, consciente y con sentido. Hoy día Rosario nos contará de uno o más momentos de su vida donde tuvo un cambio de ruta, una decisión que la llevó a recorrer un nuevo camino. Bienvenida Rosario y gracias por estar aquí. Gracias, Marieta. ¿Qué momento quieres traer hoy día a la conversación? ¿Qué momento de tu vida que haya tenido un giro quieres traer? A ver, yo te diría que un momento crucial en mi vida fue cuando ya tenía mis 3 niños nacidos. Ya. Y yo quería vivir una maternidad presente, pero veía que aquí en la ciudad tenía como demasiados estímulos que me llevaban hacia otros lugares, digamos, que me sacaban un poco de mi centro también. El ruido, el movimiento, el aire, la velocidad de las cosas, también exceso de vida social, digamos, como demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Que era abrumador. Abrumador, claro. Y al mismo tiempo, como en una etapa de los niños chiquititos, como tratando de trabajar, ¿cierto? Que se hace súper difícil. Eso, ¿qué estabas diciendo tú en ese momento? En ese momento estaba fundando mi empresa de paisajismo que es Estudio Terráneo. Ya. Con mi prima, mi socia, que es arquitecta. Y bueno, estábamos recién empezando, dando los primeros pasos para este emprendimiento que también nos iba a dar más libertad, ¿cierto? Para poder criar y tener familia. Exacto. De manera más conectada, pero de todas formas yo sentía que me faltaba más tranquilidad, más espacio con mi Estabas niña. en Santiago en ese Estaba momento. En Santiago en ese momento, sí. Corría mucho en el auto por ir a buscar a los niños al jardín, luego volver a trabajar. Llegaba a la casa agotada de tanto como estímulo de exterior, pero también con un cansancio como físico y mental de la etapa que significa criar a los niños chicos, que es nueva también. Que es, claro, sí. Que ahí uno se preocupa de qué estoy entregando. Exacto. Sí. ¿Cuál es la calidad de mi presencia? Eso, cuando estaba bañando, por ejemplo, estaba pensando en el proyecto del día siguiente. Claro. Como que me costaba mucho conectar con el presente, pero tenía la conciencia de que esta etapa de los niños es demasiado importante y que la familia para mí es lo más importante también. Y que no se puede retroceder el tiempo. Exactamente. O sea, pasa y pasa. Sí. Así que ahí vi, digamos, la posibilidad de poder, con mi familia, con mi marido, irnos a vivir fuera de Santiago, a Matanzas. ¿Eso fue antes de la pandemia? Eso fue antes de la pandemia, sí. ¿Y a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue en una conversación o ya venía ahí como hace rato hablándolo? Mira, yo te diría que venía de hace mucho tiempo, pero no me había dado cuenta, porque igual yo tuve una infancia muy en el campo, muy de veranos en el sur, muy conectada con la naturaleza, entonces como que la verdad es que la ciudad, aunque me encanta venir como turista, no era mi ambiente, mi entorno ideal, ¿ya? Porque por lo mismo, mucho ruido, mucho el aire muy contaminado, mucho movimiento. Entonces vi la posibilidad de que mi marido pudiera irse de Santiago. Eso es otro, compatibilizar los trabajos. Exacto, porque él tenía como muchos proyectos en carpeta en la zona de Matanzas, Pupuya. Ah, ya, empezó Él ya tenía un a restaurante. sonar la zona.
Y tenía varios como proyectos en mente que quería desarrollar, pero digamos la vida en la ciudad no nos da el tiempo tampoco para dedicarse a esos proyectos. Y yo viajaba mucho por el día a hacer proyectos de paisajismo a distintas casas. ¿Cierto? ¿Allá mismo? Allá mismo. Ah, sí. Ya, o sea, partieron un Teníamos poco antes una patita incluso. Ya. Sí, tenían una patita ya. Exactamente. Entonces le dije a mi marido como, oye, ¿por qué no nos vamos 3 años? Los niños son chicos, ya, sí. ¿cierto? Aprovechamos de estar más en familia, más tranquilos, qué sé yo. Y después volvemos, no pasa nada. ¿Ya? Ya nos adaptamos rápidamente. Nos encantó vivir allá. De aquí somos. De aquí somos, exquisito. La verdad es que el tiempo, la conexión con la naturaleza, entonces salir a caminar desde la casa misma. Precioso. Tener tiempo para leer, que me encanta. Y criar tranquila, ¿cierto? Sin tanto estímulo. ¿Tú notaste el... Sí, absolutamente. El ritmo, el cambio de ritmo? Absolutamente. Me adapté, pero como si hubiese estado ahí toda la vida, en mi hábitat. Sí. Pisaste esa tierra y sentiste tuya. Sí, nosotros íbamos igual a ese lugar por los fines de semana, pero esa depresión del domingo, volver con el taco, era tremenda. Sí, así, lejos, es como que me están sacando de mi lugar para llegar de nuevo al me voy de mi casa. Sí. En Santiago, ¿cierto? Ya. Pero bueno, nos instalamos ahí. ¿Y tus niños eran chicos y les gustó? Ya. Sí, o sea, ellos ya no se acuerdan de una vida diferente. Claro, ¿y ahí en qué etapa estaban ellos? ¿En el jardín? Claro, el mayor tenía 6, luego el del medio 3 y la más chiquitita 1. La de 1 no se acuerda de una vida diferente. Sí. Ya, sí, y mis niños son súper inquietos también. Entonces era súper rico como yo simplemente estar como en la casa y ellos jugando afuera por todas partes. Yo los escuchaba nomás. Listo. Y era un ambiente seguro, un ambiente tranquilo. Entonces fue muy rico, sigue siendo, digamos, crecer en ese lugar. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, que después viene un colegio. ¿Qué pasó entonces con la época? Nosotros nos fuimos ahí para allá por 3 años, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que no nos queríamos ir. Ya. Que nos gustó demasiado. 3 años quedó corto. Exactamente. Ya. Y vino la pandemia, entonces llegaron muchas otras familias a su casa, que era su segunda vivienda, y otros que ni siquiera arrendar una casa para escapar de la ciudad. Sí, que poder andar de noche, libre, escapando, digamos, para que no lo fiscalizaran. Claro, ya. Y nos encontramos con un montón de familias que llegaron a este lugar y que se dieron cuenta de que podrían vivir ahí si no fuera por la piedra de tope de la educación de los niños, ¿cierto? Ya. Y el trabajo que ya era teletrabajo, porque ya se implementó. Ya era teletrabajo, exactamente. Ya. Y se podía, ¿cierto? Increíble. Que se podía vivir fuera de la ciudad. Eso nos demostró la pandemia. Exactamente, se podía y todos estábamos disfrutando mucho la vida allá, los niños mucho más libres. También nosotros una vida familiar mucho más rica, con deporte también, exquisito. Ya, todo. Integrado. Entonces, con mis socias, la Lucía Utazón y la Fernanda David, nos empezamos a dar cuenta de que el desarrollo de los lugares tenía esa piedra de tope que era la educación. Y que además la educación tiene el potencial tan grande de hacer que no solo que el lugar se desarrolle, sino que también existía la posibilidad como de innovar en las cosas que ya no nos hacían sentido de los colegios, de nuestra experiencia personal. Era una oportunidad. Y de lo que estaba haciendo nuestra experiencia con nuestros niños chicos, que estaba igual, no había cambiado nada. Claro. Entonces era una oportunidad de derribar un poco lo que ya no nos gusta, y proponer. Conservar lo que sí hace sentido, y también tener una educación fuera de la ciudad, también con orígenes culturales y socioeconómicos más diversos. Una integración. Y no solo como aceptando la diversidad o tolerándola como parte de la vida, sino que valorándola infinitamente de lo enriquecedor que es que los niños crezcan con personas, con niños de diferentes culturas, orígenes de todo tipo. Además que permite descentralizar Chile, que es todo Santiago. Exactamente, o sea, para que la gente se vaya a las ciudades, se necesita educación de calidad fuera de la ciudad. Sí. Es la única manera. ¿Y cómo fue? Entonces, me imagino que, bueno, lo propusieron y ahora ¿qué hacemos? Porque hay muchos temas que abarcar. Claro, ahí nos pusimos a investigar profundamente distintos proyectos educativos nacionales y otros internacionales muy inspiradores y a tener muchas entrevistas con colegios nuevos en regiones. Que nos ayudaron mucho, nos dieron la información así, que les vaya bien. Esto es muy difícil de hacer. Tiene que ser muy resiliente. ¡Ánimo! Aquí está toda la información que ustedes necesiten. ¡Qué buena onda! Y hagan con ella lo que quieran porque estamos para ayudarnos entre todos. Estamos hablando de educación. Claro, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Que como el futuro, que todos queremos una mejor educación para todos en nuestro país.
Entonces nos pusimos a planificar, ¿cierto? Abrir un colegio, que ya estamos en el 4º año, y lo abrimos de manera provisoria como con containers, modular Ya, sí, primero, sí, porque pero en un entorno maravilloso. Ya, Sí. ¿qué bosque? Bosque. ¿Qué? Alrededor del Parque Reserva ¿Ya? del Maitén, que es un área protegida Además, privada. imagínate lo lindo, sí. Precioso, bosque así esclerófilo, pero con una biodiversidad pero tremendísima, en un estado de conservación atómico, porque es de los pocos lugares que no se ha quemado en la zona. O sea, además, imagínate, ¿ya? muy, muy bonito, donde además tiene mucho equipamiento deportivo, tiene un parque de bicicleta, trekking, multicancha, que ya estaba por la comunidad, por la comuna. Claro, la comuna implementó estaba eso. ahí, exactamente. Entonces nosotros nos pusimos ahí, mientras comprábamos el sitio, que queda también aledaño al parque, ya. Y nos poníamos también a diseñar el colegio definitivo, que es la parte más difícil de un colegio. Cumplir con todas las normativas que exige el ministerio. Me imagino, porque sí, el MINBU, especialmente el Ceremi de Salud, o sea, todo lo sanitario, etc. Eso te iba a decir, los baños, exacto. Todas las normativas, la distancia al pizarrón, la cantidad de patios techados, los metros cuadrados por estudiante, enfermería, que el laboratorio, todo lo clásico, eso se ha mantenido. Las normativas, la verdad es que no han cambiado mucho. Pero igual uno les puede dar una vuelta, ¿cierto? Sí. Como con nuevos, como innovaciones. Ideas, por ejemplo, estamos construyendo, bueno, el arquitecto es Gonzalo Mardones, que él ya tenía mucha experiencia en colegios y bibliotecas buenísimo. Y centros educativos en general, y proponía un diseño constructivo que es muy rápido y muy ecológico, además. Lo vi como paneles de madera, ¿no? Exactamente, de madera laminada. Ya. Así que eso. Rápido, práctico y cumpliendo la normativa. Sí, exactamente. Entonces estamos en el 4º año funcionando de manera provisoria para ya cambiarnos el próximo año. ¿Y en qué curso van? Estamos en 1º medio, que eso también fue uno de los grandes desafíos que tuvimos que enfrentar, porque partimos con niños grandes, hasta 6º básico. Claro. Y hay hartos niños, o sea, 15 niños tienen el curso más alto. Ya. Y el primer año fue difícil, enfrentamos un montón de desafíos, nos tocó bastante duro. ¿Y cómo fue para ti? Porque tú tuviste que enfrentar también cosas nuevas que no habías vivido antes, porque tú estás más relacionada, bueno, con la geología, con... Claro, con la geografía. Con el ambiente, con pero el paisajismo, ¿qué pasa cuando te encuentras con niños, con otro ambiente? Es otro ambiente ¿Cómo que fue me ha para hecho ti? crecer, pero hacer un salto evolutivo impresionante, como de encontrarme con muchas cosas fundamentales en la vida, por ejemplo, cómo afrontar las dificultades hoy en día sin sucumbir. Sin colapsar, sino que enfrentándolas. Cómo cuidar también de mi bienestar, ¿cierto? De mi espacio familiar, porque allá es chico, entonces la familia, el colegio, los amigos. Se puede confundir. Está todo muy mezclado. Es verdad. ¿Cierto? Sí. Te encuentras con las mismas personas todo el tiempo, ¿cierto? Y también suceden cosas en los colegios, situaciones complejas, donde uno tiene que saber cómo enfrentarlas, ¿cierto? Sin que te abrumen demasiado, te superen. Y ahí empiezan a haber protocolos, empiezan a existir, claro, cómo empiezan a formar, como ya en este caso, vamos por aquí. Tenemos 12 protocolos asociados al reglamento interno y manual de convivencia. Pero la experiencia de estos 4 años nos ha servido mucho para ir afinando, digamos, esas regulaciones de enfrentar situaciones complejas y de convivencia también, de cómo nos relacionamos. Todo. ¿Y qué pasó con los profesores? ¿Cómo lo encontraron los profesores? Mira, los profesores, nosotros, la fundadora y sostenedora del colegio, estamos en la parte más estratégica, pero en la parte más operacional tenemos a la directora del colegio que está metida en todo este mundo de la educación de lleno, ¿cierto? Full. Profesora. Y ella a través de, LinkedIn y todas sus redes de contacto educacionales ha ido captando profesores mayoritariamente de las ciudades, ¿cierto? Que ahí es donde están. Y algunas también locales con mucho talento que se han ido capacitando. Tenemos un programa de capacitación docente muy completo, cada vez mejor, más profundo, más innovador también. Y se han ido capacitando sobre todo en inglés, las que no tenían, digamos, esa herramienta. Y también hoy en día las capacitamos mucho en mindfulness y todo lo que es pensamiento crítico. Me encanta. ¿Y qué ha sido para ti, por ejemplo, lo principal que han innovado? O porque uno siempre dice, me encantaría que el colegio tuviera, nunca hay colegio perfecto, sino que uno se adapta a lo que hay, porque obviamente si es que vas en la misma línea, te adaptas, entras. Pero tú pudiste decir, me encantaría un colegio así. ¿Qué ha sido como lo distinto que has hecho? Son muchísimas cosas, pero mira, para partir, siendo que la excelencia académica es un pilar fundamental, ¿cierto? Intransable.
Nosotros queremos que nuestros niños tengan la posibilidad de estudiar en cualquier parte del mundo si así lo quieren, ¿cierto? Pero lo integramos muy bien con toda la parte socioemocional. Ya nosotros tomamos un currículum internacional de Oxford, que es bilingüe, que además tiene asignaturas como el well-being, sustentabilidad y las habilidades globales que se desarrollan a través de proyectos. Entonces, esas 3 asignaturas te muestran que estamos innovando en cosas que son para nosotros fundamentales. Ya nosotros queremos que los niños y las niñas el día de mañana, cuando salgan del colegio, sepan reconocer las necesidades de su entorno, de las personas, cuáles son las problemáticas y plantear soluciones para desarrollar un mundo más sano, más justo, más equilibrado, más armónico, ¿cierto? Sin residuos, en el fondo más en sintonía, en armonía con la naturaleza y también considerando todas las problemáticas sociales que hoy en día enfrentamos. Claro, con pensamiento crítico, como tú decías, de las profesoras y con conciencia de qué estoy aportando en una comunidad, en un mundo, porque después cada uno se va a ir a donde quiera, que pero se sientan responsables, que realmente lo que hacen y a lo que se dedican y lo que hacen en lo cotidiano también sí importa y sí tiene un impacto en lo que los rodea o más grande. Claro, y eso es ser protagonista de cada uno de su vida. Exactamente. Lo que uno tiene consecuencias, agente de cambio, total, sí. Y que cada uno es. Exactamente, lo somos. Oye, ¿y qué creencias crees tú que tuviste que enfrentar y que las cambiaste, las modificaste y fuiste creando nuevas creencias? Y relacionado con la pregunta anterior que tiene que ver en cómo hemos innovado, nosotros en el colegio promovemos fuertemente lo que es la evaluación formativa, que se llama, que es la evaluación sin notas. Sí. ¿Ya? Es una evaluación en donde se valora el proceso. ¿Ya? Es importante, en el fondo, que los niños entiendan que se espera que ellos aprendan el semestre, en el año, y dónde están parados en este momento y qué les falta precisamente para llegar al objetivo del año en cada asignatura. ¿Ya? Eso es súper importante y es natural que los niños parten el año sin saber. Sí. O serían malas notas en la evaluación sumativa. Pero la idea es que termine el año sabiendo. Claro, entonces el concepto, es el proceso lo que se valora y a los niños se les integran estas reuniones que se llaman tripartitas, en donde se les da feedback y tiene mucho que ver con el tema socioemocional, cuál es su actitud frente al aprendizaje, ya que qué tan capaz se sienten, cómo son sus relaciones con los profesores y con el resto de los compañeros, el liderazgo que tienen en el curso o cómo ponen sus límites también, ¿cierto? Perfecto. O sea, aprender a relacionarse con los otros, además de aprender lo cognitivo, lo que está en... Claro, lo académico. Sí, lo académico. Sí. Y estamos rodeadas de un parque, que eso ya te da un aula infinita de naturaleza prácticamente. Exquisito, voy a hacer clases afuera. Exactamente, y las clases se planifican mucho con el entorno, o sea, qué es lo que el entorno tiene para ofrecer para que a los niños se les quede grabada la experiencia y la vinculen con algo práctico en la vida, que les sirva, ¿cierto? Y que no pierdan esa motivación por aprender, que al revés, como que la aumenten en el tiempo y que también hoy en día como con las nuevas tecnologías, ¿cierto? Que a los niños les encantan, usarlas de manera responsable también, como una herramienta, no como un fin. Sí, y con responsabilidad. Con ciudadanía digital también, o sea, también es un mundo al cual tienen que aprender a relacionarse. Sí. O sea, no sacamos nada con prohibir, ¿cierto? Al contrario. Y nosotros mismos también nos vamos educando al mismo tiempo. Saber que, claro, qué están viendo. Como papás, como profesores, claro. Cómo hacer para que sea un uso responsable y no les haga daño. Claro, porque igual tiene un gran impacto. Tiene un gran impacto, de todas maneras. Cuando se usa sin límite, claro, sin frontera. Sí. Qué buena. Oye, ¿y cuáles fueron tus no negociables cuando partiste y tú dijiste, esto no lo transo, para mí es demasiado importante? ¿Qué idea iba dentro tuyo que dijiste como, primero que te nació ser parte de este proyecto y que tú dijiste, esto no lo transo? O... Bueno, yo creo que negociables en todo ámbito, no solo en este proyecto, tiene que ver con el respeto, el trato. Eso no se negocia. No se negocia. Sí. O sea, rodearme con personas, primero socias, ¿cierto? Y luego el equipo que vamos construyendo, en donde el respeto es lo mínimo para lograr otra cosa, los objetivos, ¿cierto? Para lograr un ambiente de confianza que también pueda incorporar la innovación, por ejemplo, atreverse a probar. Claro, tiene ¿cierto? que haber confianza. Absolutamente. Entonces, 100% el respeto, el saber escuchar, el saber entender que las personas no pensamos lo mismo
y no tenemos por qué pensar lo mismo. Cada una trae su propia historia, ¿cierto? De vida, o su propia genética, que también influye, sí, todo, su cultura, cultural, su religión, todo, etcétera. sí. Entonces, no tenemos que ver la realidad igual. O sea, podemos convivir con una realidad distinta y además a partir de eso construir o coinspirarnos para construir algo mutuo, común. Algo junto. Sí, me encanta. Y claro, y ahí vais viendo las líneas del colegio, porque pasa a veces en los colegios nuevos que hay muchas opiniones, por ejemplo, de los apoderados, todos opinan, pero si empezáis a escuchar todas las opiniones, claro, pero el equipo, que bueno, que haya como un respeto, que haya una... Sí, a mí las estructuras me gustan mucho, o sea, los protocolos, como dices tú, o sea, que esté más o menos normado cuáles son los límites de las relaciones entre apoderados, con los docentes, de los docentes con los estudiantes, en el fondo para saber qué esperar y qué se hace en las situaciones más complejas, donde realmente a veces no resultan las cosas como situaciones que uno esperaría, exactamente. Entonces, eso para mí es muy importante, saber cuáles son las comunicaciones, ¿cierto? Cuál es el canal oficial para hacer las cosas, que haya claridad en eso. Eso. Oye, y de todo este recorrido que hemos hablado, ¿qué es como el principal aprendizaje que tú traes que te hace enfrentar los nuevos cambios de una forma distinta? Sí, yo te diría que son dos cosas, como te dije antes. Primero, darme cuenta, como ese minuto como, ajá, onda, la realidad no es absoluta, no existe la verdad. Ya, todos percibimos y la vemos de acuerdo a nuestra propia experiencia. Sí, total, la historia que cada uno trae. Entonces, los conflictos ocurren cuando no somos capaces como de entender ese aspecto. ¿Ya? Como que pasó esto, fue de esta forma. No, es que yo lo percibí de otra manera. Sí, claro, cada uno y tiene su también versión. Es verdadero, ¿cierto? Es real. Sí. Eso, y también en la comunicación, en las conversaciones, como dejar aparecer a la otra persona. Que realmente existe una apertura de escucha absoluta, donde uno no está pensando cómo convencer al otro, o defender su punto de vista. Perfecto. Sino que realmente decir, oye, si es que piensa distinto, qué entretenido. Como que me puede transformar mi pensamiento y mis estructuras aprendidas, o mis creencias limitantes, o la forma que yo aprendí desde chica que se hacían las cosas, que era la correcta, ¿cierto? Marcada por la región muchas veces también, o por la familia. Y qué entretenido encontrarse con gente distinta, qué valioso, y que realmente me desafíe a pensar de verdad. Claro, ¿y qué pienso yo respecto a esto? Chuta. Claro. Y ahí empecé a cuestionarme desde dónde nace lo que pienso. Claro. Y eso, como que dejar aparecer a la otra persona, pero de verdad, desde dónde dice lo que dice. Sí, que habla también mucho de tolerancia. Exactamente, pero a ser tolerante. Más que tolerancia, diría yo, es valorarlo. Sí. Es un paso más allá. Es un paso más allá. Para mí es muy atractivo. Además de escucharlo y respetarlo, es atractivo de integrar, o de cuestionar, o de... Exacto. Claro, te mueve. Sí. Y ahí está la mentalidad de crecimiento también, que es aprender que lo tuyo no es único, no es absoluto, sino que hay más alrededor. Exactamente. Y que no tiene por qué ser, no tenemos por qué estar de acuerdo muchas veces. A veces es necesario. Podemos transar algunas cosas, algunas no, pero en la diferencia está la riqueza, de todas maneras. Total. Ay, me encanta. Y lo otro que he aprendido mucho es como el papel fundamental que juega como el autocuidado. ¿Cierto? Darme espacio para mi bienestar como protagonista, o sea, para no colapsar, digamos, en la agenda, ¿cierto? Y poder realmente darle prioridad a las cosas más importantes de la vida, dejar en mi agenda el espacio para eso. ¿Y para ti qué sería? ¿Qué sería para ti como dentro de tu agenda? O sea, de todas maneras, meditación en la mañana y movimiento después de eso. Algún ejercicio que puede ser variado. Salir a caminar, entrenamiento o yoga. En general los tengo así pautados uno, Listo. Pero trato de moverme todos los días de alguna manera. Sí, te hace muy bien. Y bueno, también tratar de destinar las tardes para los niños, para poder estar con ellos, ¿cierto? Hacerles actividades que en realidad son súper sencillas, no tienen nada muy elaborado. Es simplemente salir para afuera, ¿cierto? O a la costanera, a la caleta, donde me encanta, una casa es como la plaza, es la playa. ¿sabes? Qué rico. Y es muy rico porque los niños juegan fútbol o andan en skate en la calle o hay un parque de bicicleta al lado, entonces como que ese es el panorama. Se mueven, uno se toma también un café con las mamás, pero los niños están ahí con otros niños pasándolo súper bien. Qué exquisito, exquisito.
Y es que a mí me hace mucho sentido porque yo también tengo una rutina más o menos así en la ciudad, pero yo valoro mucho el tiempo con los niños, el solamente estar, ¿cachai? Claro. Como puedo ir a la plaza, eso ya es, listo. Sí. O lo que sea. Tal cual. Y cuando Y a van veces tengo la apareciendo posibilidad, cosas. por ejemplo, de leer, que a mí me encanta leer, Sí. tener espacio para leer, para mí es Exquisito. como... Ese es como el indicador del éxito Sí, para mí. Cuando ¿cierto? realmente tengo espacio Sí. para leer, es como digo, ya, está todo bien. Además de haber partido el día bien, Sí. porque lo partiste con la mente despejada, Sí. al hacer deporte, hacer mover. No, que me encanta. No estoy totalmente alineada con tu vida. Así que Buenísimo. todo el sentido. Oye, ¿dónde te pueden encontrar en tus proyectos? Sí. Tienes hartas cosas, Bueno, así que el cuenta. colegio, que está pasando por un momento muy importante porque estamos en plena construcción, Ya, como te sí. contaba, con una arquitectura maravillosa. Está saliendo mucho en redes sociales, así que para que busquen el Instagram, que es Colegio Humboldt Chile, Ya. porque en eso no fuimos tan innovadores con Ya. el nombre, pero es que realmente Alexander von Humboldt Eso, fue una cuéntanos. persona muy única, ¿ya? Él fue el primer, le dicen el primer geógrafo, el primer ecólogo, Ya, porque él se dio cuenta de que todos los elementos de la naturaleza estaban interconectados, ya. ¿ya? De que además nosotros como seres vivos que somos, nuestros sentidos también perciben cosas de la naturaleza que se integran a veces mucho más rápido, como estas conexiones que uno hace, mucho más, que uno no sabe por qué, Sí, sí. mucho más rápido que lo que él hacía midiendo con todos sus instrumentos de la época con los que viajaba y tomaba medición y se daba cuenta que la presión atmosférica con la altura, etcétera, él solamente como estando en la naturaleza lo percibía y se daba cuenta. Ya, qué ¿Ya? buena. Y bueno, y es el primero en tener una visión sistémica. Ya, de que vida. estamos todos relacionados y nos afectamos uno al otro. Exactamente, que las cosas no son tan causa-efecto lineales, sino que son mucho más complejas, digamos, Claro. y que tienen diferentes ámbitos, perspectivas, Factores que... sí, factores que influyen. Qué bueno, ya. Sí. Y por eso entonces el nombre. Exactamente. ¿Y era él alemán? Él es alemán, sí. Ya. Él fue además un niño súper inquieto. Sí, chico. ya. Claro, curioso de haber sido, como para curioso. poder pensar estas cosas de la Le naturaleza. decían como el boticario porque recolectaba como tesoros, ¿ya? ¿cierto? Típico de los niños Sí, cuando las salen a caminar, conchitas, las piedras. piedritas, todo para él era un tesoro. Y era muy inquieto, él era educado en la casa, ¿Ya? con su hermano, ¿Ya? y la profesora le desesperaba a este niño hiperactivo. Claro, ¿qué hago con él? ¿Cómo lo amarro? Se escapaba, se iba lejos, digamos, y terminó siendo un niño súper autodidacta también, por ser muy interesado por las cosas. La curiosidad por lo que hay afuera. Sí, entonces nosotras, las fundadoras, nos sentíamos muy identificadas con este niño inquieto. Sí, claro. Y como son también las nuevas generaciones hoy en día, que en realidad les cuesta, digamos, mantenerse... O la atención. La atención, claro, y eso se trabaja mucho también con Mindfulness en el colegio. Todas las mañanas parten con lo que se llama Community and Connection, ¿ya? Que son 15 minutos de meditación. De centrarse, claro. de respirar. Se usa también como estrategia en las clases donde se hace necesario, ¿cierto? Donde ya el desorden es total. ¿Qué van a aprender? O sea, imposible. Sí, o sea, hay primero un caos. hay que hacer... Volver al centro, el centramiento, claro, pero con estrategias de mindfulness. Y al final del día tenemos el reflection time, que en el fondo se conversa sobre situaciones que pasaron en el día entre compañeros, con alguna profesora. No se dejan pasar porque para son parte importante de la vida. Y instancias de aprendizaje súper valorables. O sea, cuando en el fondo hay conflicto, hay dificultades, hay que aprovecharlo. Sí, claro, que es lo que hablamos antes. Sí. Perfecto, ya. Entonces, Colegio Humboldt Chile. Sí, ese es el Instagram y la página web es www.colegiohumboldt.cl. Ya. Ahí está toda la información del proyecto educativo que pueden leer. Está el reglamento interno, que es algo como que nadie lee, pero es muy importante porque en el fondo establece la forma de relacionarse. ¿Ya? Y de solucionar los conflictos. Perfecto. Tiene el manual de convivencia y tiene todos los protocolos súper importantes. También que se hacen casos complejos, que a veces uno se lo pregunta cuando los niños entran al colegio que no tienen idea. Bueno, ahí está la información. Claro, ya, perfecto. ¿Qué más de todos otros proyectos? ¿Qué más? Bueno, Fausta, que es este ecosistema, esta comunidad de emprendimiento femenino, está en Instagram, que es somos_Fausta. Eso. Y es súper interesante porque esta comunidad que nos juntamos todos los viernes a las 9 de la mañana en una salita que nos presta el Hotel Mar Blanco, que queda ahí, entonces es un escenario precioso. Imagínate. Y tenemos distintos temas que programamos sobre el emprendimiento. Y hay distintos emprendimientos, claro, o sea, de todo. ¿Qué hay? Hay de todo. Hay
Mira, allá se da mucho como cosas relacionadas con el bienestar. Ya. Por ejemplo, el breathwork, Ya, sí, terapias alternativas, yoga, ¿cómo se llama esto? Que es el baños de bosques. El baño de bosque, no lo he escuchado, que es como ir al bosque y sentirlo. Es como, claro, son como, es como una meditación en el bosque en donde uno se hace como mucho más consciente de los olores, los sonidos, ser parte del bosque, las texturas, exacto. Qué y eso buena. es súper sanador, digamos, sobre todo a las personas que están pasando momentos emocionales o físicos complejos. Es una descarga en la tierra y en el bosque, qué lindo. Y hay distintos hay de todo, hay de todo, o sea, y van en el fondo, viendo todas las que nos vamos para allá y también la gente que está ahí, está intentando como poder quedarse en el lugar a través de su emprendimiento. Obvio, sí. Pues porque eso es lo otro, tenés que mantenerte económicamente. Exacto. Y también le enseñan como etapas del emprendimiento, como las finanzas, no sé, lo más práctico. Sí, de todas maneras, tenemos es como bastante completo. Es un ecosistema, dijiste claro, tú, así que o sea, en el fondo hablamos de inversiones también, temas que las mujeres en general manejamos súper poco. ¿Es algo que tuviste que ver en el colegio o no? ¿Cómo? La inversión. No, eso lo ve otro de los fundadores. Pero también fue un tema que... Es un tema importantísimo, o sea, todo el levantamiento de capital, digamos, para poder llevar a cabo un proyecto de ese nivel. Exactamente, un proyecto de esta envergadura es tremendo y requiere de un plan muy detallado para que los inversionistas puedan realmente poner sus acciones en este proyecto de impacto social, que además tiene el pacto de que las acciones son compradas luego por la fundación a medida que el colegio se hace solvente. Perfecto, ¿cierto? Ya. Agarra el número crítico de estudiantes de manera que puede ya empezar a reinvertir en el colegio, porque los primeros años de un colegio son súper complejos. Como o sea, si no tienes un inversionista o varios inversionistas que te apoyen en este camino, o sea, es imposible llevarlo a cabo. O sea, ustedes tuvieron que presentar el proyecto muchas veces, me imagino. Lo seguimos haciendo, digamos. Estamos ahora en todo el levantamiento para la segunda etapa de construcción. Perfecto. Sí. Ya, entonces todas esas partes las hablan en este proyecto de... No, en Fausta, claro, hablamos de inversiones, hablamos de evaluación de proyectos, hablamos de fondos públicos, Cercotec, Corfo, hablamos de propósito también. Hablamos de la relación maternidad y trabajo, hablamos también de la relación de pareja, de cómo eliminar mitos que existían un poco en términos de género. También. Y el rol de la mujer y el trabajo y la familia, ¿cierto? Son situaciones que a veces uno las da muy por sentado, ¿cierto? Estructuras mentales como aprendidas, ¿cierto? De nuevo. Estamos en un momento de reformular. Cuando las conversamos, ¿cierto? De manera propositiva, ¿cierto? Positiva, uno puede sacar muchas ideas, digamos, de todas maneras. Hablamos de comunicación colaborativa, hablamos de inteligencia artificial. Sí, todo. Ay, qué entretenido, todos los viernes. Muy entretenido, todos los viernes, y a veces hacemos vivo también. Ya. Cuando se puede. Digamos. Ya, en Fausta, somos _Fausta. Sí. Y está Estudio Terráneo, eso, que es esta empresa de paisajismo, ¿cierto? Que la gracia que tiene es que, bueno, se diseñan y construyen jardines y áreas verdes, públicas, pero la gracia que hemos ido incorporando distintos elementos del paisajismo que son más innovadores, que tiene que ver con la restauración del paisaje. O sea, cómo tratamos los espacios, los terrenos, para que todo el paisajismo no sea algo meramente estético, que es muy importante, sí, porque tiene que evocar y provocar cosas que nos gusten, o sea, armonía, agradable, pero que además sea beneficioso para el suelo, para la ecología del lugar, que atraiga fauna, insectos, y que además repare los suelos que están degradados. En esta zona, por lo menos ¿Y por qué? En Matanza, el suelo está muy degradado por pastoreo, y por forestales o por trigo más antiguamente. Entonces los suelos han ido perdiendo sus nutrientes y se han ido convirtiendo muchos en greda. Son muy arcillosos, con poca materia orgánica. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros un paisajismo que vaya formando suelo de nuevo? Claro, una a nueva través capa, de la mantención. No solo usando flora nativa, porque eso es como una creencia que solo flora nativa es como ecológico, no. También hay mucha flora que no es nativa, que es exótica, pero que se adapta muy bien y que no es invasora, por supuesto. Que se adapta muy bien a las condiciones ambientales del lugar, a los suelos con pocos nutrientes, y que aportan vida también, y que aportan materia vegetal. Y bueno, por supuesto, la mantención sin químicos,
muchas veces la maleza, que las buenazas también le dicen, se dejan en el lugar o se pasa a orilla, se cortan, digamos, pero no se eliminan. Pero se mantienen que... no se extraen, porque las raíces de las malezas aportan aireación al suelo y todo el material vegetal que está por arriba aporta también nutrientes al suelo que hay que mantener y regenerar. Qué buena, restaurar el ecosistema. Sí. Hacemos también huertos, ¿cierto? Que es importante, sobre todo en estos lugares más rurales donde los sitios son un poquito más grandes. Puedes tener tu huerto. Tú tienes tu huerto. Tengo mi huerto, sí. Y poder tener ahí, que además es un espacio de aprendizaje increíble, no solo para los niños, sino que para uno. La peste, no sé qué, o cómo, no sé qué. Sí, yo no sabría. Eso también se aprende mucho como científicamente hablando o biológicamente hablando, pero en mi experiencia y con otros estudios que tienen que ver con el poder como de sanación y de conexión que tiene la tierra, las manos en la tierra, así como las manos en la greda o en la silla, el grounding también. ¿cierto? Haciendo cerámica, tiene un poder, un impacto como en el bienestar y en el conectar también, como con, por ejemplo, cuando uno tiene un tema en la mente y pone las manos en la tierra o en la cerámica, no sé, como que se empieza a desenredar solo. No sé si te ha pasado. Es como cuando uno escribe también sin pensar. Claro, cuando uno escribe sin pensar. Empiezan a salir cosas que no habías visto. Es terapéutico total, la tierra es blando, sí, es creatividad y cuando también. Tú estás pasando como un almácigo a la tierra, como que algo te enseña, cuando viene también un invasor, digamos, a tu huerto, y tú ya no sabes qué hacer con este invasor. Claro, te enfrentas o cuando a todo se florecen muy rápido las lechugas, qué está pasando, el agua, y siempre como que uno empieza a hacer el vínculo como de afuera adentro, adentro afuera. Ya, tú lo ves también. Sí. Es como cuando uno sale a caminar también, cuando miras el paisaje a tu alrededor, como que uno empieza a asociar, como qué está pasando dentro mío. Claro, porque me llama la atención afuera. Sí, total. ¿Cierto? Y que cuando uno cambia adentro, también cambia afuera. Sí, tal cual. Eso mismo. Ahí está entonces todos tus proyectos. Sí, Estudio Terráneo, claro, lo dije, estudio-terráneo en Instagram y la página web es terráneo.cl. Gracias. Oye, pero antes de terminar vamos a sacar una pregunta fuera de contexto, lo que salga. ¿Qué parte de tu personalidad no cambiarías por nada? Qué difícil. Estoy súper encontrada con mi personalidad, así que no cambiaría muchas cosas. Pero qué bueno. Ya. Sí, yo creo, ¿ha ido cambiando tu personalidad? No, yo creo que pasé una etapa de mi vida, como que en la adolescencia, hasta hace poco tiempo, perdí un poco la confianza en mí misma. Ya. Y la recuperé allá. En Matanza, ¿cierto? Conectándote contigo, como tú decías, como volviendo a mi centro, a mi esencia. Era como que no sabía si mis decisiones estaban bien. Dudabas más de mí, ¿cierto? Aunque a veces hablaban fuerte, digamos. Pero igual por dentro estás ahí como dudando. Y ahora ya más confianza de ti, te quieres más. De todas maneras. O sea, es que me conozco mejor. Eso. Entonces, al final, va de la mano. Y uno sabe escuchar como la fuerza interna que te habla demasiado fuerte como para dudar. Eso, o para callarla. Exacto. O sea, ya no la tapáis. Tal cual. ¡Qué buena! Pero si tuviera que elegir alguna característica de mi personalidad, a mí me gusta mucho como la profundidad. Las conversaciones profundas, buscarle el sentido a las cosas. No hacer las cosas porque sí. Darle una vuelta. Darle varias vueltas, pero en el buen sentido. No como... Sí, te entiendo. Pero sí, como encontrar el sentido y tener como conversaciones profundas me encanta. Sí, es una característica mía que no cambiaría. Que te gusta y que la haces tuya. Sí. Ay, qué lindo. Gracias, Rosario, te pasaste. Muchas gracias a todos los que escucharon este capítulo y nos vemos en el próximo. Y si quieres transitar tu propio cambio, súmate a mi programa grupal Claramente. Más información en mi perfil.